Haciendo el partido. Antes que nada, felicitar a Andreu para que vaya muy bien la competición. Bueno, un partido quizás un poco gris, pero hemos intentado jugar desde el principio. Bueno, hemos tenido nuestras ocasiones. No puedes tirar un córner y dejar hacerte un gol, y a partir de esa jugada pues el partido cambia y tenemos el peso del partido, pero San Andreu lo defiende bien, esta superficie no es la que mejor nos va y para dar más rápido el balón y llevar el balón de un lado a otro con más velocidad. Se han encerrado bien, incluso luego con 10 también se han encerrado muy bien, así que han aprovechado, no sé qué ha sido, si le falta un error o han hecho el segundo, ¿Un error? ¿En qué sentido? Bueno, el segundo gol me ha parecido que es falta es un error. No puedo valorar. ¿Os cuesta jugar vuestro fútbol en este tipo de superficies? Sí, el balón no rueda igual, no bota igual, necesitas un control más, pero hay que adaptarse a todo y no es una excusa ni mucho menos. La primera parte está bastante igualada dentro de que, bueno, pues hemos llegado 2 o 3 veces, y normal, segunda vez, y al final se han aprovechado de una jugada a favor nuestro y nos hacen. No tiene nada que ver la superficie ni para que te hagan una pared y se metan dentro y te hagan gol, ¿no? ¿El San Andreu de Pachi es un equipo incómodo para jugar contra él? Yo creo que todos los equipos intentamos que el contrario no juegue a gusto, ¿no? Si te pones con el resultado a favor, siempre es mejor que venir. Pero yo creo que en la primera parte hemos intentado jugar y se ha llegado por un lado, por otro. Bueno, quizás no hemos tenido el remate necesario, pero sí que hemos llegado a las cercanías del área contraria. Hay un par de jugadas ahí un poco dudosas. Ya te digo que es un partido disputado, voy a decantarse para uno para otro, hemos defendido mal una jugada y a partir de ahí ellos se han beneficiado. ¿Qué le ha faltado en estos 2 partidos contra el Santander? Bueno, el anterior es más de lo mismo, un poco más de bronca si quieres, un poco más de... El de hoy yo creo que los chicos que hicieron un buen resultado el otro día contra el Huracán merecían seguir jugando. Y para ser honestos tengo que decir que no me ha parecido que hayan hecho un mal partido, creo que han hecho un buen partido. Bueno, quizás algo más de intensidad a la hora de estar en el área contraria, ¿no? Buscar el gol con más tensión, con más ahínco. Eso es lo que quizás incluso te puede haber sorprendido más de tus jugadores, esa falta de intensidad. Bueno, ha habido 2 o 3 jugadas que el balón pasa por delante del portero contrario y nadie es capaz de entrar ahí, ¿verdad? Claro, cuando un equipo juega con Nicky, con Roger, con 2 puntas, con gente por fuera, intentamos ataque, intentamos que el balón sea el actor principal y queremos llevarlo allá y luego sí que parece que teniendo esa cantidad de jugadores dentro del área sí que da la sensación de que alguno tenía que haber metido la pierna para empezar. Creo modestamente que es la prueba palpable de que no ha habido tiempo todavía para trabajar, porque que un equipo tuyo aborrezca en cierta fase del partido, eso es raro. Se puede pensar, pero no es así porque lo hemos demostrado en otros partidos que se han dado estas situaciones y hemos estado donde debíamos, ¿no? Quiero decir que a lo mejor hoy pues no hemos estado todos acertados de cara al espacio, de encarar bien el espacio. Pero ha habido otros momentos y otros partidos en los que sí lo hemos hecho, así que no creo que sea por falta de trabajo, no es otra excusa ni mucho menos, ¿no? Es porque hoy a lo mejor el jugador ha pensado más que ir a un pase atrás en vez de empujar algo a la red. Pues simplemente haces una valoración y piensas que juegas con 2 puntas,
con dos exteriores abiertos, con dos mediocentros ofensivos, te da la sensación de que a veces vas a dominar un poco más el área contraria, y no es así. A veces juegas con un solo punta o con un duro y parece que llegas más, no solo son sensaciones. ¿Y esto afecta o no? ¿La eliminación de la Copa afecta o no? Siempre afecta, perder afecta siempre. Siempre se trabaja. El otro día jugamos un partido contra el Hospitalet, yo creo que el Hospitalet hizo un gran partido y se fue sin premio y se trabaja mejor desde la victoria, sabiendo que has cometido un montón de errores. Pero siempre ganar es mejor, se trabaja mucho mejor ganando. Porque no pasa nada, porque está la liga, siempre pasa algo. Hombre, evidentemente, siempre pasa algo, evidentemente. Pierdes un partido, pierdes una eliminatoria, no vamos a jugar más, no se sabe hasta cuándo. Me parece que hacía 30 años que el club no la jugaba. Porque sí, siendo honestos, me parecía que los chicos que jugaron el otro día se merecían la oportunidad y también me da la sensación de que han intentado jugar bien, quiero decir, han intentado hacer el fútbol que nosotros pretendemos. Nos ha faltado un poco llegar al área contraria. Estoy contento por eso. Gracias. Vale. Muy bien.